Bienvenidos a Foros Conexión Solidaria, un espacio virtual creado por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias UAEOS para visibilizar y fortalecer al sector solidario. A continuación, lo invitamos a participar activamente en el foro Compras Públicas Locales, un estímulo para los pequeños productores. El 6 de agosto de 2020, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, sancionó la Ley 2046 de Compras Públicas Locales, impulsada por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. A través de esta ley, se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores agropecuarios cuyos sistemas productivos pertenezcan a la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos. Para garantizar esta participación, la ley ordena a las instituciones públicas adquirir el 30% de sus compras de alimentos a pequeños productores agropecuarios de la economía campesina familiar y comunitaria. La ley aplica no solo para entidades públicas del nivel nacional, departamental, distrital y municipal, sino también para sociedades de economía mixta y entidades privadas que manejen recursos públicos. Desde el año 2016, la UAEOS, como entidad promotora de la ley, ha hecho parte de más de 48 encuentros y ruedas de negocios en los 32 departamentos del país, permitiendo la firma de 571 acuerdos comerciales entre pequeños productores locales de 1.344 organizaciones y operadores del Estado, con un resultado al mes de junio de 2021 superior a los 37.670 millones de pesos en acuerdos comerciales. En esta edición de Foros Conexión Solidaria, revisaremos los avances en la implementación de la ley y su impacto en el sector rural colombiano. Bienvenidos. Sí, muy buenas tardes a todos, mucho gusto. Mi nombre es Edwin Insuasti, profesional de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, y bienvenidos nuevamente a nuestros foros de Conexión Solidaria. Es una estrategia de la Dirección Nacional de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias UAEOS para conectar a las comunidades con las acciones para la promoción, el fomento y el fortalecimiento del sector en los territorios. El día de hoy vamos a tener tres panelistas de lujo. Está la doctora Flora Perdomo Andrade, que es representante a la Cámara. Está el doctor Felipe Márquez, que es asesor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. También la doctora Ángela Marcela Rivera, que es coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de la FAO. Bienvenidos a este espacio, a este conversatorio, en donde vamos a hablar de la Ley 2046 y ese decreto 248 de 2021 de la conformación de la Mesa Nacional de Compras Públicas Locales, una estrategia en donde varias entidades de gobierno, Ministerio de Agricultura, la FAO, el ICF, el Ministerio de Educación Nacional, el Frente Parlamentario jugaron un papel muy importante para poder sancionar los territorios, las gobernaciones, las alcaldías, las cámaras de comercio, cuando la UAEOS presentó esta primera versión de proyecto de ley y todo lo que realmente se hizo en los territorios. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora Flora Perdomo, representante a la Cámara. Ella es profesional en la Administración Educativa de la Universidad Surcolombiana, con una maestría en Educación Comunitaria y Participativa de la Javeriana en Bogotá. Se ha desempeñado como asesora del despacho del gobernador del Huila, secretaria de Educación durante las vigencias 2004-2005, y ha sido elegida en 2 periodos consecutivos en la Cámara de Representantes, siendo además presidenta de la Comisión Legal para la Actividad de la Mujer e integrando la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, en donde se estudian temas de agropecuarios, mineros y de medio ambiente. Doctora Flora, muy buenas tardes y bienvenida a este espacio de foros de conexión solidaria con la unidad de la UAEOS. Doctora Flora. Muchas gracias. Gracias, Edwin. Muy buenas tardes
La verdad que agradezco la invitación a este extraordinario foro donde seguimos socializando esa ley tan importante para los pequeños y medianos productores agropecuarios a nivel del país. Yo quiero saludarlo, doctor Felipe, gracias, porque el Ministerio de Agricultura ha sido muy importante en la implementación de esta ley. E igualmente a usted, doctora Ángela, desde el Frente Parlamentario contra el Hambre y los miembros y de la FAO y nosotros que hacemos parte de ese Frente Parlamentario, sin lugar a dudas que con todo el apoyo, sin el apoyo de ustedes no hubiéramos podido dar este paso tan importante para establecer esta política pública a nivel del país. El Congreso cumplió un papel fundamental, pero obviamente apalancado en ese grupo de instituciones que a nivel del país venían construyendo este proyecto de ley. Un proyecto de ley que lo entendimos, lo socializamos con todo el Frente Parlamentario, lo socializamos en la Comisión Quinta. Yo tuve la fortuna de ser la ponente de ese proyecto que nos enamoró a muchos a nivel del país y donde tuvimos la fortuna de ir a muchos departamentos a socializar en su momento esto que hoy en día es la ley 2046. Estuvimos en diferentes departamentos acompañados con organizaciones solidarias, porque fue esa línea central que tuvimos del acompañamiento, obviamente con FAO y con todas las instituciones. Yo hablo acá del bienestar familiar, hablo acá del Ministerio de Agricultura y todas las instituciones que hoy en día hacen parte de esa mesa técnica de compras públicas locales. Y nos correspondió en el Congreso de la República precisamente ser como ese ente articulador y facilitador para poder promover y darle la importancia a esta ley que hoy en día tenemos. Y yo considero, doctor Felipe, doctora Ángela, Edwin, que hoy en día esta ley que se aprobó en beneficio del sector agropecuario es una de las normas o de las leyes más importantes en los últimos 10 años que tenemos acá en el país. Y esa dimensión ha sido ampliamente entendida por el Pleno de los congresistas y por eso esa ley que se venía construyendo conjuntamente tuvo la atención del gobierno nacional cuando en el plan de desarrollo comenzó a hablar de compras públicas locales, pero a su vez también cuando en la Comisión Quinta fuimos trabajándola para que tuviera su tránsito allá en el Congreso y logramos interiorizarla con todos los congresistas del país. Y hoy en día podemos decir que esta ley que ya comienza a implementarse en las regiones es lo que como parlamentaria veo yo. Una gestión que lo hemos venido haciendo desde el Congreso, pero una gestión que yo la vengo haciendo en mi departamento, el departamento del Huila, que ustedes saben es el primer departamento en crear la mesa técnica de compras públicas locales, pero es también el primer departamento que en los pliegos del PAE ha sacado precisamente, ha incluido esos criterios, de manera que yo sé que a nivel del Congreso nos ha tocado que insistirle al gobierno nacional. Doctor Felipe, recuerda que veníamos insistiendo mucho que se creara precisamente esa mesa técnica a nivel nacional que se sacó a través del decreto 248 y que hoy en día tiene una gran responsabilidad de implementarla a nivel del país. Entonces, realmente desde el Congreso nos correspondió un papel fundamental y que consideramos es una ley fundamental para que a nivel del país mejoremos las condiciones de los campesinos. Gracias, Emi. Doctora Flora, o sea que esa sería una de las primeras preguntas generales que tenemos, que cuál ha sido el aporte de la aplicación de la ley. Ese sería ese aporte desde el Congreso, ¿sí? La misma pregunta se la haría al doctor Felipe Márquez, cuál ha sido desde el Ministerio de Agricultura, cuál ha sido el aporte de la aplicación de esta ley, doctor Felipe. Doctor Edwin, representante Flora, doctora Ángela, muchísimas gracias pues primero por esta invitación, por esta oportunidad de dirigirnos a todas las personas interesadas en la aplicación y en qué hemos avanzado en esta ley. Lo que usted dice, doctora representante y Flora, es muy importante. Uno, porque esto ya es, y usted lo sabe, este tema empezó a surgir por el Congreso, pero el Ministerio ha venido apoyando todos y cada uno de los pasos luego de la expedición de esta ley. ¿Y por qué? Porque consideramos que en pandemia, por circunstancias muy coyunturales de pandemia,
nos dimos cuenta de que los secretarios de Agricultura a través del CONSA, el Ministerio de Agricultura, nos tocó empezar como una rogadera a la gente, oiga, ayudemos a los campesinos, ayudemos en esto, y no es justo. No es justo. En este país demostramos con bloqueos ahora, con paro, con pandemia, con las tres juntas, demostramos que lo que nuestros campesinos producen se tiene que vender al interior de nuestro país. Comida ha habido. Yo también hago el control a las centrales de abasto. Comida hay. Los campesinos han seguido produciendo. No pararon en pandemia. No tuvieron un solo día ninguna central de abasto cerrada. Siempre hubo comida. En las tiendas de los barrios hubo alimentación, hubo abastecimiento. El transporte ahora, digamos, con el tema del paro, se disminuyó. Sin embargo, hubo comida en todas las centrales de abasto. Entonces, yo creo que esta es una forma de decirle a nuestros campesinos que los respaldamos. Esta es una forma de decirles, les vamos a comprar a ustedes. A mí, digamos, al gobierno nacional nos parecía increíble que muchos de los mercados compráramos granos importados. Por Dios, eso no puede pasarnos. Eso no puede pasarle a un Estado que está comprometido con sus campesinos. Entonces, creo que nos llegó la hora a todas las entidades y, digamos, para ir concretando y aterrizando la pregunta. ¿Qué hemos hecho? Bueno, además de la expedición de ese decreto 248, del cual habló la doctora Flora, en la cual se constituyó la mesa técnica de compras públicas y se establecieron sus miembros, que es dicho sea de paso, pues quedó amplísima. Eso es casi un consejo de ministros con más gente, porque no solamente están los ministros, sino que están los grandes compradores y están la gran parte de la demanda pública nacional de alimentos. Eso es importantísimo porque, bueno, y hay un gran invitado que es de honor, que me parece importantísimo también, está el INVIMA. ¿Y por qué es muy importante el INVIMA? Porque a quienes nos están oyendo hoy, representantes, y la doctora Ángela lo sabe, vuelvo y repito, comida hay, producción hay. Lo que no estamos pudiendo hacer bien es la comercialización, unos canales de distribución. No estamos pudiendo, muchas veces nos quejamos de los intermediarios. Pero ¿qué hacen esos intermediarios? Unos procesos posteriores a la cosecha que muchas veces nuestros pequeños productores, por falta de capital, por miles de causas, no están en capacidad de hacer. Un embalaje. Entonces, por ejemplo, las granadillas, esas plastiquitos con las que las envuelven hoy en día. Eso, por ejemplo, eso es un tema importantísimo. ¿Para qué? Para que no se rompan. Y nuestros campesinos muchas veces no tienen forma de hacer ese embalaje en masa. Muchas veces hay un intermediario que hace eso y por eso cobra más que el mismo campesino en su producción. Entonces, lo que esta ley está tratando de hacer, y con buen tino lo hizo el Congreso, fue: vamos a volver a estos pequeños productores, de verdad pequeños, y a estas asociaciones las vamos a volver grandes. Esto es una ley en la cual, y un decreto 248 del 2021, en el que vamos a hacer grandes a estos pequeños productores, comprándoles toda su producción. Hemos estado, y no es que antes no se hiciera, ¿sí? Porque también hay que ser claro en eso. Lo que pasa es que de pronto antes pedíamos el favor, como lo dije ahora al principio, ahora ya es obligación, ya se convirtió en una política de Estado. Ya no vamos a llegar allá con una mano adelante y otra atrás, sino que vamos a decir, bueno, ¿cómo estamos cumpliendo a nuestros grandes compradores? Y yo creo que ese es el gran aporte que desde el Estado, desde el Congreso de la República, desde dos ramas del poder, estamos haciéndole a nuestros campesinos. Y es un compromiso que este gobierno también se lo ha jugado, porque, doctora representante Flora, me parece importante también hacer una claridad. En el decreto 248 estamos reglamentando el artículo 226 de la ley del plan. Es decir, allí estamos reglamentando también la posibilidad de que les demos puntajes adicionales a los oferentes que nos muestren y nos comprueben con un formato que se les está adquiriendo a los pequeños productores y a las ACFCs. Es decir, aquí estamos reglamentando ley 2046 y artículo 226 de la ley 1955. Entonces, yo creo que esto, y de verdad nos une a rama legislativa y rama ejecutiva, este interés de ayudar a nuestros campesinos y a nuestras ACFCs. Y para eso también está, digamos, la doctora Ángela, y qué pena me tomo también ese atrevimiento de vincular
al sector internacional. ¿Por qué? Porque ellos saben y con sus experiencias en otros países nos han venido ayudando, nos han venido orientando y nos han venido acompañando. Entonces yo creo que aquí estamos todos los que queremos sacar esta ley adelante, apenas estamos empezando. Esto no es un tema fácil, no es un tema de un día para otro. Lo que dice usted, representante, es muy cierto. Ya hablamos con Secretaría de Agricultura del Departamento del Huila. Ellos son los pioneros. Tenemos reunión pronto con el secretario de Agricultura con el fin de ver ese plan piloto. ¿Por qué? Porque esto es muy fácil a usted de expedir decretos. Vaya, operativice esto. Entonces, en temas tributarios, tenemos un tema tributario, tema de embalajes, tema de calidades, temas de cantidades, ¿sí? Y de disponibilidades en sitio. Entonces, apenas estamos arrancando, pero con el secretario de Agricultura, que ha mostrado también toda su capacidad y se ha puesto a disposición con el CONSA, en especial él y su departamento, vamos a sacar esto adelante con ellos. ¿Vale? Entonces, mil gracias y creo que ese ha sido como el papel del ministerio y obviamente como gobierno nacional, pues está el trabajo de la UAEOS con los circuitos cortos de comercialización, con todo el tema del fomento de las organizaciones solidarias. Es decir, esto ha sido un trabajo de Estado, de todo el Estado colombiano, para no entrar como esta rama hizo esto, esta hizo no. Esto es una respuesta de Estado a una necesidad de Estado. Doctor Felipe, muchísimas gracias. Yo creo que con su experiencia, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con unas especializaciones en Derecho Económico y de Sociedades, con más de 20 años en el sector público, en entidades como el Ministerio de Hacienda, Minas, Protección Social, Vivienda y Agricultura, en el Departamento Nacional de Planeación, por más de 7 años, en todo el tema de recursos, de regalías. Yo creo que esto es importante, doctor Felipe, esa experiencia que ustedes también tienen, la doctora Flora, la doctora Ángela, y usted lo acaba de decir, es una ley en todas las entidades de gobierno, debemos comenzar a rodearla para que realmente tengamos una política de Estado y que realmente podamos dinamizar la economía local en los territorios. A continuación, con la doctora Ángela Rivera, ella es abogada especialista de Derecho Constitucional con estudios en maestría, Derechos Humanos y Postconflicto, más de 15 años con experiencia. Viene trabajando desde el año 2017 en el punto focal de FAO con AMEXIC. Acá hay que tener en cuenta que también venimos articulando con Mesoamérica Sin Hambre, todo lo referente a esta construcción de esta ley de compras públicas locales. Doctora Ángela, la misma pregunta sería cuál ha sido desde la FAO, cuál ha sido el aporte para la aplicación de esta ley y qué alianzas estratégicas ha tenido la FAO con referente a compras públicas locales. Doctora Ángela. Muchas gracias, doctor Insuasti. Un saludo a la doctora Flora, representante de la Cámara, doctor Felipe. Bueno, el aporte que ha venido haciendo la FAO ha sido un aporte de facilitador en este escenario de articulación institucional, en donde con el programa Mesoamérica Sin Hambre, que es un programa de cooperación triangular sur-sur, liderada conjuntamente por el Gobierno de México a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMETSID, y junto con la FAO, se apoya a algunos países de Mesoamérica para facilitar algunas o poner sus servicios, soluciones innovadoras al desarrollo rural y garantizar una vida digna a la población más vulnerable. En ese sentido, con la FAO, con Mesoamérica, con AMETSID, hemos estado trabajando tanto con la Mesa Nacional de Compras Públicas, como bien lo menciona el doctor Felipe, en un trabajo que ha venido de años atrás con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con la Agencia de Desarrollo Rural, con la UAEOS, con el Ministerio de Educación, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hemos estado apoyando todo este tema de cómo presentar al país una estrategia de compras públicas locales y allí empezamos a construir o a trabajar en lo que fue la construcción de lo que hoy es la Ley de Compras Públicas. Y ya logrando con el apoyo de la Red de Frente Parlamentario contra el Hambre, en donde con el Congreso pues el trabajo fue de verdad bastante reconocido, muy arduo. Los congresistas, la doctora Flora como ponente, el doctor García Real, la senadora Sandra Ortiz, Maricha Martínez, estuvieron allí como ponentes y el doctor Silvio Carrasquilla como su autor principal,
pues se logró esta ley que esperamos traiga unos grandes beneficios para el desarrollo rural del país, especialmente para los pequeños productores, para los agricultores campesinos, familiares y comunitarios. ¿Qué hemos venido haciendo? Durante este año hemos venido trabajando en cómo empezar a fomentar una pedagogía territorial en el marco de la Ley de Compras Públicas y el decreto reglamentario. Eso, digamos, a partir de la ley. No obstante, también hemos estado acompañando otros espacios con el Ministerio de Agricultura, en donde ellos, digamos, como cabeza de este sector, como líder de la Mesa Nacional de Compras Públicas de conformidad con la ley y con el decreto, pues van a ser esos grandes articuladores institucionales en donde las distintas entidades y distintos miembros dan su aporte en su rol independiente para lograr que podamos llegar a los territorios del país, al municipio más pequeño, y que se llegue a la comprensión que la compra pública de alimentos no son solamente para el programa de alimentación escolar, sino que también va mucho más allá al haber ampliado el ámbito de aplicación y los obligados al cumplimiento de la ley. Estamos trabajando fuertemente con eso. Este año hemos realizado con todas las entidades que conforman esta Mesa Nacional de Compras Públicas cerca de 15 foros nacionales. Con la RAPE Región Central llevamos a cabo también 4 talleres a nivel de región central. Estamos en este momento realizando unos talleres específicamente orientados a pequeños productores, a agricultores campesinos, familiares y comunitarios que hemos denominado Sigue la Ruta de las Compras Públicas Locales, en donde a través de 7 talleres a modo de cápsulas estamos facilitando alguna transferencia de conocimiento para los productores, como para que ellos puedan un poco más comprender todo lo que viene dentro de la ley, que a veces esa minucia o esos artículos de pronto generan alguna dificultad en la comprensión. Pues estamos adelantando todo este ejercicio. Seguramente vamos a encontrar muchas actividades orientadas a la pedagogía territorial. Con la Federación Colombiana de Municipios también estamos trabajando en este tema, pero tenemos en cuenta que estamos ante un mundo bastante amplio, este universo de compras públicas. Digamos, tenemos a cerca de 2.7 millones de productores locales agropecuarios y además a todas las entidades de gobierno nacional, territorial, que están en la necesidad y en la obligación de conocer la ley y de empezar a aplicarla. Entonces, inicialmente con la FAO estamos trabajando en una etapa de pedagogía territorial y a partir de allí se ha conformado un equipo internamente para fortalecer con experiencias, por ejemplo, como las de Brasil, lo que requiere el país para su implementación y cómo apoyar a los productores a lograr incursionar, entrar, a ser parte como asesores de alimentos en programas institucionales y entre aquellos obligados a cumplir la ley porque manejan recursos públicos. Ahí, doctora Ángela, también para dar una retroalimentación cuando habla de esos foros que hemos realizado. Aquí también tenemos a la Consejería Presidencial para la Estabilización, con el doctor Archila, también trabajando todos esos programas de desarrollo con enfoque territorial. Estamos también con el Ministerio de Educación Nacional a través de la Unidad Administrativa del Programa de Alimentación Escolar. Está el ICBF, están los compañeros de la Agencia de Desarrollo Rural, está el INVIMA, está la ART, está nuestro Ejército Nacional con la estrategia FE en Colombia, está el SENA, también ha estado con nosotros en estos espacios, ha estado la ARN, entre otras entidades, tanto gobernaciones, alcaldías, cámaras de comercio, secretarías de educación, desarrollo económico. Yo creo que lo que dice la doctora Flora y el doctor Felipe Márquez, esto es un trabajo a nivel nacional, como lo hemos venido trabajando en esos talleres, y también llevándolos a los departamentos y a los municipios, porque compras públicas, como lo dice esa definición de zona geográfica, va desde lo veredal hasta el municipio, hasta el departamento, hasta la región, realmente es una pedagogía que debemos comenzar a trabajar y es realmente lo que venimos trabajando y lo que realmente necesitamos seguir dinamizando esta ley de compras públicas y este decreto a través de esa Mesa Nacional de Compras Públicas con los compañeros de la Agencia de Desarrollo Rural que van a manejar la Secretaría Técnica y en articulación en los territorios. Aquí entró este espacio de promocionar foros de circuitos cortos de comercialización. Es muy fácil, compañeros, diligencia en este formulario, van a tener 3 puntos y además asistiendo a este foro van a tener otros 2 puntos, entonces ganar es muy fácil con estos foros de circuitos cortos, de foros de conexión solidaria. Entonces es importante que por favor se registren y seguir participando en estos foros.
Vamos con nuestra segunda pregunta a nuestros panelistas. Doctora Flora, ¿cómo desde el Congreso se garantiza el cumplimiento de esta ley? Nosotros desde el Congreso tenemos una gran responsabilidad y esa responsabilidad es garantizar el cumplimiento de la ley. Esto impone un gran reto a nivel del Congreso. Y obviamente hay una tarea grande socializando esta ley. Nosotros somos responsables, nos interesa que nuestros pequeños y medianos productores, campesinos puedan ya estar listos, preparados, que se vayan organizando. Todos sabemos que tenemos que hacer una gran pedagogía y seguimiento territorial para que nuestros pequeños y medianos campesinos se preparen para ello. Y eso es los grandes retos que tenemos. Obviamente, aparte de esa socialización, tenemos también que esta reglamentación que ha salido trae consigo que debemos hacer seguimiento a esos procesos de implementación. Evaluación a todos esos resultados en el porcentaje de compras públicas a los pequeños campesinos, a los medianos productores agropecuarios. Debemos hacer ese control político respecto a cómo el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, está siendo ese eje que está implementando y ayudando a regular toda esta política pública a nivel del país. Y además, cómo los entes territoriales avanzan en forma responsable en la consolidación de todas estas estrategias que se necesitan. Ustedes saben que en la ley, precisamente en su artículo 6, habla sobre la pedagogía y el seguimiento territorial. Hay temas muy importantes que tenemos que tocar y desarrollarlos, doctor Felipe, y en eso es el trabajo extraordinario que vienen haciendo ustedes como organizaciones solidarias, que vienen haciendo desde la FAO, que el Ministerio de Agricultura ha ayudado a implementar para comenzar a decirles a nuestros campesinos que tienen que comenzar a asociarse, que tienen que empezar a fortalecer esos pequeños emprendimientos, a promover precisamente estos circuitos cortos de comercialización, estar en los mercados campesinos. Hay una serie de estrategias que están definidas y que nosotros tenemos que comenzar precisamente a implementarlos en nuestro territorio. Igualmente, ustedes saben, la ley quedó contemplado en el artículo 12, la importancia de los informes de cumplimiento al Congreso de la República. Y en esto nos tenemos que preparar, doctor Felipe, porque el 15 de octubre ahí quedó reglado que en esos 15 primeros días del mes de octubre de cada año debe haber un informe detallado sobre la implementación de la estrategia de compras públicas locales descrita en esta normatividad, o sea, en el 2046. Igualmente, tenemos que ver que esa mesa técnica a nivel nacional comience a implementarse en todos los territorios. Tenemos que avanzar en más departamentos para que se implemente y sobre todo todos aquellos programas del Estado comiencen a aplicarse y ayudar a nuestros pequeños y medianos productores campesinos. El PAI, todos aquellos programas de alimentación que tienen los hospitales, que tienen el bienestar familiar, toda esa oferta institucional, todos esos grandes recursos que tiene el Estado, tienen nuestros pequeños productores, nuestros pequeños campesinos que asegurarse de esa comercialización. Pero para llegar allá tenemos que hacer mucho trabajo con ellos para vincularlos en todas aquellas estrategias y sobre todo en seguir promoviendo estas habilidades técnicas de las cuales venimos hablando y en las cuales ustedes vienen haciendo esa capacitación. Definitivamente necesitamos la articulación de todas estas entidades y de quienes conforman esa mesa técnica a nivel nacional. Yo creo que cerraría con esta parte. Nos corresponde a nosotros un gran trabajo de responsabilidad a nivel del Congreso, de que esta ley de compras públicas locales, que sin lugar a duda va a asegurar que esos productos que tienen nuestros pequeños y medianos productores campesinos dentro de esta agricultura campesina, familiar, pueda tener asegurada su comercialización, pero obviamente que vaya hacia esa seguridad alimentaria que queremos nosotros a nivel del país. Gracias. Así es, doctora Flora, es muy importante también lo que menciona el doctor Felipe Márquez, lo que tú dices y lo que decía Ángela, es un tema pedagógico que hay que llevarlo a los territorios. El departamento ya tiene ya un decreto
departamental de compras públicas, el departamento del Sucre también está sacando ya, quiere sacar también su decreto departamental de compras públicas locales, y otros departamentos también quieren trabajarlo. Lo más importante yo creo que es la línea que está dando el Ministerio de Agricultura de manera articulada con el resto de entidades, y si tenemos un solo teléfono, una sola conexión, que para llegar a los territorios hablando el mismo idioma a través del Ministerio de Agricultura y las entidades que hacen parte de la mesa, sabemos que vamos a entregar un muy buen informe ahorita el 15 de octubre, porque debemos entregar ese informe. Y claro que sí, la información, lo que hemos hecho en este primer semestre con la FAO, con el resto de entidades, pues es una información que vamos a entregarle al Ministerio de Agricultura para que también retroalimente con lo que han hecho. Y también felicitar al Ministerio de Agricultura porque haber sacado ese decreto de Mesa Nacional de Compras Públicas el 9 de marzo, realmente para nosotros, las entidades que hicieron parte, ya ley sancionada y con decreto, realmente eso suma mucho para el país, y también, pues, digo nuevamente, felicitar al Ministerio de Agricultura. Una pregunta para el doctor Felipe Márquez sería, la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales, ¿qué hace? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes lo conforman? Doctor Felipe, es muy importante. Sabemos que está en la ley, está en el decreto, pero queremos saber también cómo se viene trabajando la Mesa Nacional de Compras Públicas. Bueno, muchas gracias, doctora Flora. Digamos que recogiendo todo, porque me parece que todo esto pues es un diálogo muy fluido, sobre todo cuando tenemos el mismo horizonte y tenemos el mismo fin. Entonces yo creo que aquí, ¿quiénes conforman esta mesa? Y por eso la expedición y lo que usted dice, doctor Edwin, y a la doctora Ángela le consta, el trabajo de la socialización de ese decreto fue muy complejo. Fueron más de 350 peticiones y duramos más de un mes y medio con el decreto colgado para comentarios. 350 peticiones que hay que responder como derechos de petición, doctora Flora. ¿Por qué? Pues porque le preguntan de lo divino y lo humano, buenas cosas, malas, unas más profundas que otras, pero todas importantes. Al final del día había que responderlas, se respondieron, se ajustó el decreto varias veces y, como le digo, este decreto lo firmaron miembros de la mesa que están hoy, digamos, para ir empatando. Lo firmó el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué era importante que lo firmara el Ministro de Trabajo? Porque ahí está la UAEOS también metida y obviamente pues hace parte de las ACFCs, pues hacen parte de todo este sector y hace parte de ese sector, y por eso quisimos vincularlo y porque es una respuesta de Estado. Está el Ministerio de Educación, que no merece mayor análisis, obviamente son los grandes compradores para alimentación escolar. Obviamente ellos están haciendo los ajustes en las minutas, ya hemos venido hablando, eso lo viene trabajando el doctor también, el doctor Insuasti, la doctora Ángela con el ICBF. Esos ajustes se han venido dando. Vuelvo y les digo, esto no es un tema, digamos, que salió de la nada, no, esto lo que pasa es que ya se volvió política de Estado, antes eran favores. Entonces, está el Ministerio de Agricultura quien preside esa mesa, está el Ministerio del Interior. ¿Por qué es importante el Ministerio del Interior? Porque ya lo vamos a ver, una de las funciones de esa mesa es hacer o brindar mecanismos de articulación con las entidades territoriales. El Ministerio del Interior nos tiene que servir de facilitador. Obviamente el CONSA está allí también metido como miembro de esta mesa técnica de compras públicas. Está el Ministerio de Defensa. ¿Por qué está el Ministerio de Defensa? Porque es un gran comprador a través de la Agencia Logística de Fuerzas Militares. Hemos tenido y hemos sostenido ya muchas reuniones, inclusive con Secretaría del Huila, con el Comando Sur de la Agencia Logística, con los grandes compradores, y empezamos a aterrizarles ya qué necesita, qué exige la Agencia Logística, porque doctora Flora y al doctor Insuasti, la doctora Ángela les consta, y lo hemos repetido, y es un tema también que ha repetido el Ministerio. Esto no es para facilitarle la vida a nadie. Esto es para que todos cumplamos y todos empecemos del mismo nivel, pero de formalidad, ¿sí? Cumpliendo con una serie de obligaciones, vuelvo y repito, de inocuidad, de calidad de productos y de obligaciones tributarias, porque usted no le puede exigir a un operador que es un empresario o una entidad de un régimen común del IVA, por ejemplo, a que le compre a una persona que ni siquiera tenga RUT, porque no lo puede hacer. Entonces, esto lo que estamos tratando es de emparejar a todos por lo grande. Entonces, por eso también está, digamos, el tema de Mindefensa, está la UAEOS, está Prosperidad Social. ¿Por qué? Porque también tienen
temas de alimentación importantísima. Está el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque tienen adscritos hospitales. Ese también es otro tema. Estamos con la USPEC, está el INVIMA, como les dije, está la Federación Nacional de Departamentos, la Federación de Municipios, está FENLACAUSA. Es decir, aquí, pues digamos que estamos los grandes ministerios. ¿Y por qué quisimos hacerlo? Esto lo hubiéramos podido hacer con las entidades descentralizadas. El ministro de Agricultura dijo, el doctor Rodolfo dijo, no quiero sentarme con los directores. Esto el presidente es un tema que tiene en su cabeza. Esto es un tema de Estado. Me hacen el favor, me ponen a los ministros allí. ¿Sí? Que los ministerios sean quienes a sus entidades descentralizadas irriguen toda la política de esta mesa técnica de decisiones o de recomendaciones que se vayan a tomar en esta mesa. Y fue por esa causa que hay tanta persona aquí. Y esas mesas técnicas, ¿cuáles van a ser sus funciones? Ya les dije, uno, un mecanismo de articulación. Dos, capacitación de alcaldías y gobernaciones. Eso venimos haciéndolo de manera independiente, pues yo tengo ese listado, pero han sido muchísimas, con la ayuda también de la FAO, con la ayuda del doctor Insuasti. Hay algunas que va a la ADR, otras que va al ministerio, porque esto pues de verdad ya empieza como a desbordar en la medida en que vamos trabajando. Tuvimos mesa técnica aquí con asociaciones de campesinos hace 15 días en pleno paro de Boyacá y Cundinamarca, vino gente del Meta. Yo he tenido ya 3 reuniones con el departamento del Meta, hemos tenido 2 o 3 también con el departamento de Huila, tuvimos con Tolima, he tenido con el distrito de Bogotá. Bueno, digamos que eso se ha venido aplicando y obviamente todos los registros y toda la trazabilidad existe y obviamente se informará al Congreso. ¿Qué otra función tiene esa mesa? Pues los informes al Congreso de la República que usted estaba diciendo ahora, representante Flora, eso es obligación de ley, eso tampoco es un favor, ni llegará por derecho de petición, eso es una obligación de ley. Está el tema del INVIMA, de crear fichas técnicas. Ustedes no se imaginan la cantidad de situaciones individuales que hay por cada producto que se comercializa, por ejemplo, en centrales de abasto. Entonces que la canastilla 22.5 de tomate. Entonces allá le dicen a uno, bueno, pues eso incluye el peso de la canastilla. Y entonces le dice uno el pequeño campesino, ¿y por qué me va a cobrar la canastilla? Y la canastilla, yo no estoy vendiendo la canastilla. Son cosas que usted no tiene en cuenta y hay que revisarlas y hay que establecer reglamentos técnicos. Por ejemplo, la alimentación, lo que les decía, de cuánto tiempo de madurado. Si usted va a entregar, por ejemplo, comida para niños, ¿con qué alimentos frescos los puede hacer? Que no se vayan a vinagrar los tomates, una piña, que no se vayan a... ¿Por qué? Porque eso después... Eso tiene una logística, esto tiene una complejidad muy, muy grande, pero digamos que esa complejidad no puede servir de pretexto para no comprarle a nuestros campesinos. Está otro tema muy importante, que son la articulación en mecanismos de financiación. Por ejemplo, el tema de pagar anticipado. Entonces, tenemos que verificar eso con quién lo vamos a trabajar, con un comité financiero, una mesa pequeña. Y crear comités técnicos, ¿cuántos? Los que sean necesarios. ¿Por qué no hemos citado a la mesa técnica, representante y doctor Edwin y doctora Ángela y a todos los que nos oyen? Por una simple razón, el ministro, digamos en este momento estamos surtiendo el proceso de elección de los hombres y mujeres, porque son 2, de pequeños productores y de los representantes de ACFCs. La fácil es nosotros arrancar ya, yo cito comité, el ministro de la Instrucción, citamos comité de mesa técnica, perdón, la citamos en cuestión de 8 días, ya tenemos casi todas las delegaciones, hacemos esa citación, pero dejamos, digamos, para darnos el propio reglamento y nos parece a nosotros importante que estén los beneficiarios directos de esto y que van a ser parte de esta mesa. Entonces, digamos que en eso sí, el proceso se cerró el 8 de junio, nos llegaron todas las peticiones del mundo de las ACFCs, de los pequeños productores, por favor alárguenlo un mes, lo alargamos un mes, pues esto no es de arbitrariedades, se ha venido alargando, no hemos podido, digamos, que muchos cumplan con los formatos y con las cosas, entonces hemos expedido videos, ahí está el proceso en la página del Ministerio de Agricultura, ahí se ha venido haciendo toda la socialización, hemos hecho socialización con ANUC, hemos hecho socializaciones individuales para que puedan incorporarse
y puedan postularse a esta mesa. Es decir, esto es un trabajo que, repito, esto es un tema largo, ¿sí? No quiere decir que estemos relajados. Esto es un tema que va largo, es un tema que ya tenemos, el reglamento lo tengo listo. Digamos que el reglamento está listo. Ese ya lo trabajó la UAEOS, lo trabajó la ADR, lo trabajamos nosotros en el ministerio, lo hemos rotado con los ministerios, con los demás miembros de la mesa y obviamente pues eso ya, los ajustes que ya solicitaron ya se hicieron, es decir, eso está listo y obviamente como ese reglamento ya está listo, basta con que en la primera sentada aprueben ese reglamento y empecemos ya a ver cómo vamos a formar estos comités. Me parece muy importante, también ya está formalizado el contrato, digamos, de proveeduría de pequeños productores y de ACFCs. ¿Con qué fin? Con el fin de que eso quede aprobado en esa primera mesa y que los que vayan a participar con un puntaje adicional o que quienes vayan con sus operadores, ya los grandes compradores de productos, con todos los operadores que tienen, empiecen a exigirles o empiecen a entregarles esos contratos para que esos pequeños productores queden tranquilos y arranquen con esa otra política que es, digamos, que casa perfectamente con esto, que es agricultura por contrato, que es uno de los programas banderas de este gobierno y obviamente también del ministerio. Entonces, digamos que todo este marco legal, todo este marco reglamentario de la ley 2046, de la ley 1955 y del decreto 248, ya está, digamos, cogiendo cuerpo, ya está aterrizándose y obviamente todos los días se tendrá que aterrizar mucho más. Hemos hecho mesas de negocios, hemos hecho ruedas de negocios con la ADR por todo el país. Estuvimos la semana pasada en Santander, estuvimos la antepasada en Antioquia. Digamos que, cada una de estas ruedas de negocios nos ha servido para socializar estas leyes, estos reglamentos y obviamente todo lo que se viene trabajando con todas las entidades que estamos acá. Entonces, yo creería que eso, pues para no extenderme más, son las funciones principales de esta mesa, los miembros de la mesa, y creo que en eso vamos y creo que vamos bien. Muy importante, doctor Felipe Márquez, los antecedentes, lo que acabas de mencionar, y entrar a las personas que están conectadas en este foro, entrar a la página del ministerio, porque si hay pequeños representantes de pequeños productores y de las organizaciones de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, pues inscribirse para que tengamos la mesa compuesta al 100% con todas las entidades y poder iniciar y no retroceder, sino de una vez ir empujando para darle cumplimiento a esta ley de compras públicas. También nosotros, doctor Felipe, doctora Flora, y con las entidades que mencioné anteriormente, con la Consejería Presidencial este año, estamos realizando 11 ruedas de negocios también en los PEDET, con productores, con organizaciones que también vamos a entregar a ese reporte Sindicadora 93 con el Ministerio de Agricultura, pues el que entrega la información a los compañeros del DNP. Doctora Ángela Rivera, quisiéramos saber, y viendo los beneficios que la ley ha generado a los pequeños productores, desde la FAO se considera viable el modelo para aplicarlo en otros países de la región. Yo recuerdo muy bien, doctora Ángela, que cuando vinieron en el año 2017 de otros países, unos funcionarios nos explicaban de la ley y ya hoy con nuestra ley ya en Colombia, porque esa diapositiva que tenía la FAO, creo que ya la cambiaron, ya incluyeron a Colombia ahí, estaba Brasil, estaba Chile, estaba otros países y ya ingresa a Colombia. ¿Cómo ven ustedes desde la FAO este modelo para aplicarlo en otros países de la región, doctora Ángela? Bueno, Edwin, sí, realmente decirle que Colombia ya empieza a formar parte de los países de la región de América Latina que ya tienen incluido dentro de su normatividad la obligación de una compra pública a los pequeños productores de agricultores familiares. Nosotros trajimos en ese año que usted menciona, en 2016, 17, trajimos la experiencia de Brasil, en donde Brasil se creó en el 2003 el programa de adquisición de alimentos, en el 2009 se introdujo el 30% de compra pública a los pequeños productores en la legislación nacional. Y pues esto ha logrado una gran participación de los pequeños productores. Más o menos entre el 2003 y 2013 en Brasil se compraron cerca de 3 millones de toneladas de alimentos a 200.000 pequeños productores.
¿Qué tenemos como Colombia para mostrar a los demás? ¿Qué podemos nosotros presentar con esas lecciones aprendidas? Primero que en Colombia trajimos una experiencia internacional para conocer un poco cómo funcionaba esto de la compra pública local. Como bien ha manifestado el doctor Felipe, ya algunas entidades, específicamente el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ya manejaban un sistema de compra pública local, pero era un porcentaje muy pequeño y era para productos, bienes y servicios. Entonces, ¿qué dijimos en esta ley? En esta ley se dijo, no, acá debemos enfocarnos en alimentos, que sea compra pública local de alimentos a pequeños productores, agricultores, campesinos, familiares y comunitarios, y lo demás, pues como tengan a bien las entidades, seguirlo manejando, porque aquí el apoyo era al sector rural. Eso es uno de los factores, digamos, nuevos que trae la ley que puede mostrar Colombia para los demás países, para el mundo, para la región, así como también el ámbito de aplicación. Como les contaba, en estos países de América Latina ha venido funcionando muchísimo, es la compra a alimentos en programas exclusivamente de alimentación escolar. Así pasa en Compro Boliviano, así pasa en el Perú, en donde ellos tienen una ley de contratación del Estado en el Programa Nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en compras locales a través del programa de alimentación escolar. Así pasa, por ejemplo, en Ghana, así pasa en Tailandia. En Tailandia es una compra local a proveedores de leche del programa de alimentación escolar. Pero aquí lo que hemos querido hacer en Colombia, lo que se quiso avanzar con esta mesa nacional, es a través de esas estrategias que estábamos llevando, en donde la OEOS estuvo siempre ahí acompañando su liderazgo con esas fases en los territorios. Entonces encontramos dificultades, encontramos brechas, encontramos que en algunos territorios pues solamente se tenía se obligaba, realmente era, primero era como rogándole al operador para que fuera una rueda de negocios, como dice el doctor Felipe, ya esto no es rogarle más, esto es una obligación legal, esto es, deben todos cumplir, esto es de las entidades todas públicas, ponerse la camiseta, no, como lo ha dicho el doctor Felipe, no es que el ministerio va a comprar los alimentos, sino están las entidades obligadas al cumplimiento de la ley, hay sociedades de economía mixta, hay entidades públicas que manejan recursos públicos, entidades privadas que manejen recursos públicos, entidades privadas que contraten con el Estado y así dentro de su misionalidad no sea el abastecimiento de alimentos, pero requieran hacer una compra de alimentos para cualquier tipo de actividad, pues deben tener en cuenta ese 30% al pequeño productor local. Entonces, eso es uno de los factores que puede tener Colombia para presentar al mundo. También que nosotros en este marco del compromiso del gobierno nacional con el acuerdo de paz, pues se incluyó también ese respaldo a esa compra prioritaria a las zonas más afectadas por el conflicto armado. Entonces, esto también es algo para mostrar, es una también, digamos, como lección aprendida. Otro aprendizaje que nos trajo este proceso era la necesidad de hacer una pedagogía y hacer un seguimiento territorial, cómo poder capacitar a los funcionarios de las alcaldías, de las gobernaciones, a los productores, a los operadores en temas de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, prevención de pérdida y desperdicio de alimentos, que aquí en Colombia tenemos ya una ley que es la 1990 de 2019, temas relacionados con organización, con gestión, con logística, con comercialización, digamos, son algunos de esos aspectos que se tuvieron en cuenta todo ese proceso. Siempre que terminamos alguna fase, alguna rueda, alguna visita a un territorio, nos sentábamos a examinar acompañando a las entidades del gobierno nacional qué había pasado, cuántos productores estuvieron ahí, cuántas mujeres rurales, hubo jóvenes rurales, hubo indígenas, cómo estuvo la compra, cómo estuvo la participación, por qué pudieron, por qué no pudieron. Y ahí entonces comenzamos a plantear en este trabajo del texto del proyecto de ley la necesidad de vincular al INVIMA, la necesidad de vincular a las entidades de orden nacional que apoyan a la oferta, la necesidad de articular a las entidades que están manejando la demanda más grande de alimentos y así poder tener como esa experiencia y ese aprendizaje para tenerlo ya en lo que es la ley. Creo que eso es lo que podemos tener nosotros, sobre todo porque
digamos que cuando inició el proyecto de ley, estaba también solamente para programas institucionales de alimentación y se iba a limitar solamente a lo que fuera el ICBF, o lo que fuera el PAE. Pero fueron los congresistas, y aquí sí debo decirlo, quienes dijeron, venga, cuando hay un derrumbe, por ejemplo, del llano que se presenta tanto, los alimentos se van a comprar a Central de Abastos de la ciudad capital del país y luego que son producidos en el Meta, se compran en la Central de Abastos de Bogotá y luego los traen otra vez al Meta para que se consuman. Entonces, ¿cómo se obliga y cómo se vincula a que esos contratistas del Estado, que con recursos públicos compran alimentos, también cumplan la ley? Entonces, un poco, eso es una gran ventaja que tiene el país, es algo muy importante que Colombia puede mostrar. Con FAO tenemos unos procesos que hemos acompañado con Ecopetrol, Sociedad de Economía Mixta, y podemos mostrar que sí se puede y se puede seguir avanzando. Ok, doctora, muchísimas gracias. Y lo más importante es acá traer, aparte de traer la INVIMA, traer a la DIAN, traer a la ICA, para las jornadas que vamos a realizar de esa pedagogía para poder superar estas brechas que necesitamos. Vamos a entrar a la última pregunta de este foro de Conexión Solidaria. Quiero ser muy puntual con el tiempo con el que citamos a este foro. Doctora Flora, ¿cuáles son los retos que debe superar para el desarrollo de esta ley 2046 de compras públicas locales, doctora Flora? Definitivamente, Edwin, aquí tenemos que pensar en que en la implementación de las compras públicas locales, como lo dice precisamente en su artículo 5, necesitamos articulación, concertación, pedagogía, seguimiento territorial para todas esas compras públicas locales. En la ley quedó definido claramente y establecido todo lo que tenemos que hacer. Esos son los retos a los cuales tenemos que llegar, porque la verdad que necesitamos es que en todo el país se implemente. Por eso tenemos que tratar de agilizar esa socialización. Se ha hecho, pero yo creo, y aquí, doctor Felipe, yo creo que es muy importante que miremos la importancia de seguir con la virtualidad en toda esta capacitación, llegando a todo el país. Desafortunadamente hay unos sitios que a nivel del país todavía no les llega el internet. Mire, tenemos que buscar que a todo Colombia llegue esto. La articulación es con todo, como usted lo ha dicho, es con todos los ministerios. Aquí necesitamos apoyarlo porque necesitamos entre todos que le llegue la información. Obviamente, aprovechando esa virtualidad, que es un instrumento para que a todas aquellas asociaciones, a todos aquellos productores locales, agropecuarios, que hacen parte, como lo decimos, de esa agricultura campesina, familiar y comunitaria, puedan estar atentos y que se vinculen a esos mercados de compras públicas de alimentos. Hay que seguir en esa capacitación que se viene dando para construir esas habilidades técnicas para las instituciones, pero también para los pequeños y medianos productores campesinos que hacen parte de esta economía. Los retos son grandes, desde el Congreso, desde cada una de las instituciones, a todos que nos hemos enamorado y que entendemos que en pandemia nuestros campesinos fueron los que nos dieron la mano precisamente para que en todas aquellas regiones tuviéramos esa seguridad alimentaria. Usted lo decía, doctor Felipe, ahorita con los paros, estos pequeños productores ayer en las regiones fueron los que también nos ayudaron a tener una mediana alimentación. Colombia, como todos lo sabemos, está llamada a ser una gran despensa agrícola, a ser un gran país que tiene asegurada precisamente esta seguridad alimentaria que necesitamos, de manera de que entre todos podemos asegurar, y es el gran reto que tenemos, que esta ley se implemente, se aplique a nivel del país lo más pronto, porque esta política pública está ya definida a través de una ley en la cual estamos convencidos que podemos precisamente mejorar las condiciones de nuestros campesinos, no solamente que eso sea para su propia alimentación, sino que tengamos asegurada una mejor condición de vida. El campesino nuestro puede ser precisamente en esto una oportunidad para que ellos sean los verdaderos empresarios del campo. Gracias, Edwin. Doctora Flora, muchísimas gracias. Bueno, doctor Felipe, de acuerdo con el decreto 248-21, que pone fin a las restricciones que tenían los pequeños productores del agro, ¿cuáles son las nuevas condiciones que ofrece esta norma, o sea, el decreto con respecto a la ley,
¿Y cuál es la pedagogía que se implementará para el conocimiento de los productores? Yo creo que sí hemos dado respuesta a esa pedagogía. ¿Cuáles serán las nuevas condiciones que ofrece esta norma, doctor Felipe? Bueno, venga, les cuento. Este tema, como les digo, ¿qué nueva pedagogía tenemos? Uno, hemos estado hablando con Colombia Compra Eficiente porque creo que vamos a tener que expedir un manual para adquisición de las de las entidades que compran a través de Colombia Compra. Entonces, aquí esto implica la expedición de un reglamento técnico para esas adquisiciones, a qué precios y eso que implica también, porque es que todo tiene una causa, genera una reacción del otro lado. Entonces, tenemos que ver el tema de compras públicas a través de Colombia Compra Eficiente, que es el instrumento o el vehículo a través del cual se van a hacer muchas de estas compras. Dos, estamos trabajando en todo el tema de formalización de nuestros campesinos, no porque sean ilegales, sino que es que formalizarlos, porque repito, para los grandes operadores que les van a adquirir esos productos es muy importante contar con la formalización de ellos. Tres, estamos revisando la posibilidad ya con Banco Agrario de ver cómo hacemos para financiar los pagos anticipados, o no los pagos anticipados, sino los pagos contra entrega de los productos. Esa es otra de las grandes sueños que tenemos en este punto, porque es muy complejo, digamos, que un pequeño campesino espere 15, 20 días, un mes a que le paguen la factura al operador para que él vaya y le pague al pequeño campesino o a la CFC. O sea, la CFC, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer una organización? Pues va a recibir una serie de productos, va a comercializarlos, va a venderlos, pues el campesino va a ir a la CFC y le va a decir, oiga, págueme ya, yo no puedo esperar. Entonces tenemos que mirar si vamos a fomentar o algún mecanismo financiero de apoyo a esas ACFCs para que puedan adquirirle a ese pequeño productor, él solventarse unos 15, 20 días, ¿sí? Y de allí pueda, digamos, pagársele de manera más rápida a esa ACFC. Ese es otro mecanismo. Lo otro, lo que les estaba contando, ya tenemos nuestro contrato de proveeduría de los operadores que para darles un puntaje adicional que ya está en operación. Ya digamos que hoy las grandes, digamos, por ejemplo, conozco de la Agencia Logística de Fuerzas Militares con quien ya tuvimos capacitación a través de la Bolsa Mercantil, que es el vehículo a través del cual ellos adquieren. Ellos ya están con esos contratos y están haciendo, digamos, exigible a sus operadores, déjenlos ver a quién le están comprando. También estamos hablando con la Bolsa Mercantil, pues lo estoy diciendo, es otro de los grandes vehículos de adquisición de productos a través de sus bajastas, subastas contrarias, pero digamos que estamos también programando ya con ellos nuestras reuniones y nuestras socializaciones para que involucren a los grandes compradores que van con recursos públicos, porque repito, no solamente es para entidades públicas, como lo dijo la doctora Ángela, esto es para entidades que manejen recursos públicos destinados a adquisición de alimentos. El 30% lo destinarán a estas compras de estos dos segmentos poblacionales. Entonces, como esto va a darse así, también nosotros creemos que es importante que los vehículos a través de los cuales funcionan, ya lo dije para el caso de Colombia Compra, lo vamos a hacer con Bolsa Mercantil, ellos le recuerden a esos compradores que lo tienen que hacer y que lo tienen que tener incluido. Es decir, los mecanismos y cómo vamos a llegar a nuestros productores. Ya hemos hecho socializaciones con la NUC. Obviamente tendremos que ir aterrizando y departamentalizando esto a través de nuestros, pues se nos ocurre, digamos que lo hemos tenido claro desde un principio, a través de la Agencia Nacional de Tierras, que hace parte del sector agropecuario, a través de la ADR, está la UAEOS que nos está ayudando desde otro sector, está la FAO como organismo internacional que nos puede y nos ha venido ayudando también aglutinando más foros y más presentaciones de estas. Es decir, esto pues realmente esto no para, el tema de esta virtualidad un poco, pues esto sigue, pues no podemos hacer caso omiso y mucho menos en el peor momento de la pandemia, porque estamos realmente en el peor momento. Entonces, digamos que en esto tenemos que ser responsables. Lo que usted decía, representante Flora, nos tocará mirar a ver a través del SENA, tendremos que hacerlo, bueno,
Hay infinidad de formas en que el Estado y que al gobierno no le quede grande este tema de capacitación. Nosotros nos hemos tratado de quedar ya aquí al interior del ministerio, pues me están contratando algunas personas que nos van a ayudar, no tanto que estén, sino que están reasignando funciones, porque pues esto ya nos está desbordando y esto es un tema de verdad muy, muy grande y yo a veces ya me veo como ya, que no fui capaz, pero no, si somos No diga capaces, eso, entonces... Felipe, no diga eso, por favor. No digo que uno dice no fui capaz, pero no, sí somos capaces. Vamos a sacar esto adelante. Claro que sí, muy bien. claro que sí. Vamos a hacer historia, vamos a hacer historia. Yo creo que en eso es lo que estamos y de verdad con toda la motivación y con todo el compromiso y yo creo que esto es de esos trabajos muy gratificantes porque aquí lo repito, desde el Congreso, desde ONGs, sector internacional, todos vamos para el mismo lado. Y así es mucho mejor y es mucho más fácil. Aquí, ¿cuál es la discusión? ¿Qué debate de control político, salvo que uno no está haciendo cosas, le pueden decir a uno que no le vamos a comprar a los campesinos? No puede, pues, eso no puede ser, ¿sí? Entonces, aquí todos vamos por el mismo lado, vamos todos para ayudar a los campesinos y lo digo de verdad de manera muy sentida porque he venido trabajando este tema de compras públicas desde que empezó la pandemia. Yo ayudé a vender granadilla, ayudé a vender fresa, ayudé a vender banano, melón, sandía. Eso aquí, pues esto era como una oficina, una microoficina de microgerencia, pero lo logramos. Y yo creo que de verdad uno de los campesinos sí tiene que reconocerles lo que han hecho. Y desde este ministerio sí vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para reconocerlo y ya que no solamente sea en época de crisis y en épocas de paros y en épocas malucas, sino que sean épocas buenas y creo que les llegó la hora a ellos y lo he dicho en este y lo diré en otros foros, llegó la hora que ellos se vuelvan unos pequeños gigantes y que ojalá se llenen de plata y ojalá se llenen de cosas buenas para que puedan seguir, digamos, haciendo lo que tanto les gusta y lo que tanto han ayudado en este país. Entonces yo creo que enhorabuena llegó esta ley, enhorabuena llegó el decreto y enhorabuena está este gobierno para seguir apoyando todas estas iniciativas. Doctor Felipe, para ahorita hacerle una pregunta a la doctora Ángela y cerrar su intervención, doctor Felipe, nos están preguntando cuando hacemos los foros de circuitos cortos de comercialización, cómo el productor, a qué link se debe registrar o las organizaciones en los territorios, en los departamentos, a través de las Secretarías de Agricultura departamental. Hay unos links para que ellos se registren. Tengo entendido que a través del ministerio están en conversación con las Secretarías de Agricultura para sacar este link para que se puedan inscribir los productores y las organizaciones. Nosotros hace un par de semanas, tal vez 2, 3 semanas, enviamos ese link a los secretarios de Agricultura. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos, a ver, digamos que aquí, y qué pena me extiendo un poco más, un par de minutos, no sé si tengan afán, pero digamos que en ese link, ¿qué hicimos? Nosotros queremos... Y desde el decreto hicimos el reconocimiento de los departamentos como la Constitución ordena, es el intermediario entre la nación y los territorios, es decir, y sus municipios. En ese orden de ideas a nosotros nos pareció muy, muy importante que los departamentos se vincularan directamente con esa identificación de la oferta. ¿Y por qué nos parece muy importante? Y para hacer esa identificación de la oferta y el registro y el cuadro que se les entregó a los secretarios, ¿con quién trabajamos? Con la FAO. La FAO venía trabajando eso desde Panamá, habían tenido otras experiencias, la FAO nos ayudó mucho en esa estructuración, con unos campos. Hicimos un par de reuniones con personal de Panamá, lo hicimos nosotros ministerio, estuvo, creo que la UAEOS también estuvo, mejor dicho, estuvimos todas las entidades que hemos venido trabajando esto, salió nuestro cuadro, se lo socializamos a los secretarios de Agricultura a través del CONSA, ellos hicieron una serie de comentarios, retroalimentamos, ajustamos y ya lo volvimos a enviar hace un par de semanas, hasta lo que les digo, 2, 3 semanas, ¿con el fin de qué? Con el fin de que nuestros secretarios de Agricultura de los departamentos nos ayuden a identificar a la nación esa producción. ¿Y qué dice básicamente ese cuadro, doctora Flora? Básicamente lo que el cuadro establece es producto, sitio donde se está produciendo, cantidad, fecha de cosecha, fecha de recolección, dónde está ubicado, a cuánto de cabecera municipal, quién lo produce, nombre de la finca.
Y como esa información es muy sensible, pues por lo que estoy diciendo, ¿sí? Sí. No, esa información tiene que estar bajo un carácter reservado y bajo un carácter, digamos, de protección de datos. Entonces, esta información se está cargando en un sistema que queda sin nosotros poder tocarlo en ministerio, ¿sí? Va a quedar, digamos, articulado todo eso en un software. Ahí ya me pierdo, digamos, el nombre técnico y la cosa, pero digamos que va a quedar en un software donde los secretarios de Agricultura son los únicos que podrán incorporar esos pequeños productores y esas ASFCs. ¿Por qué? Porque nos interesa que sean los departamentos quienes nos sirvan de articulador a nación y a municipios en atención al mandato constitucional. Y en eso sí hemos venido trabajando. Con el Consejo hemos tenido ya 3 reuniones. Hemos venido revisando qué ha quedado cargado, hemos venido respondiendo y digamos, sé que estuvimos con la Secretaría de Cundinamarca, con la Boyacá, con Huila, con Tolima, con Meta, como les digo, Antioquia. Y como les digo, ellos han venido evolucionando y han venido trabajando. Obviamente, pues yo creo que es un trabajo inmenso. O sea, estamos hablando de que tienen que registrar e inscribir pequeños productores y ACFC. Pues creo que es básicamente todo el sector agropecuario en Colombia, porque pequeños son todos, buena parte de los campesinos. No, y ahí vamos a estar Prosperidad Social, SENA también revisando los emprendimientos, la UAEO, las cámaras de comercio, ahí todos rodeando a los secretarios de Agricultura. Doctor Felipe, la última pregunta, ¿a qué correo? Es que nos han llegado algunas observaciones con inquietudes que han tenido algunas ETCs del PAE o productores, y a mí me preguntan, yo le digo, no, yo voy a preguntarle, tengo un foro, le voy a preguntar al doctor Felipe si hay un correo unificado para que no perdamos como la línea, es a través de la Mesa Nacional de Compras Públicas. Si hay algunas observaciones, preguntan que tengan los territorios, podemos hacerlo directamente al ministerio, doctor Felipe. Sí, conmigo. Listo, a su correo. Sí. Súper importante eso, doctor Felipe, muchísimas Sí, gracias. conmigo, y aquí yo lo canalizo a través, digamos, aquí yo con quién tengo para que seamos claros. Yo aquí tengo pues las direcciones, son la Dirección de Cadenas Agrícolas, Pecuarias y Acuícolas, que se encarga de todo lo que son animales, mejor dicho, para reducirlo, porque ese nombre es muy prosopopéyico, entonces todo lo que son animales van con esta dirección. Y la Dirección de Cadenas Agrícolas también, que es todo lo que se siembra, va por otro lado. Entonces, básicamente, a través de ellas, digamos, estamos trabajando. Obviamente tenemos el tema de Mujer Rural, que está súper vinculada con esto. La Dirección de Mujer Rural, la doctora Gina ha estado muy encima de ella, dispuso de abogada y una técnica para que nos estuviera acompañando. Está revisando y ha revisado todos y cada uno de lo que se estableció dentro de los requisitos para el registro de la mujer pequeña productora y de las asociaciones campesinas, familiares y comunitarias representantes de mujeres. Ella ha venido haciendo todo ese seguimiento y ha estado encima de todo el tema. También nos está apoyando la Oficina Asesora Jurídica. Yo ya tengo 2 personas destinadas a esto, a responder los requerimientos. Entonces, nada, conmigo envíenmelo y lo que necesiten y capacitaciones. Díganme que pues aquí cualquiera, nosotros ya estamos en capacidad, ya saben que hay un formato, digamos, de la misma presentación, que eso lo maneja la ADR, nos ha venido ayudando la ADR también como secretario técnico de la mesa. Entonces, yo creo que aquí lo que hemos tenido son manos para trabajar y aquí pues obviamente estamos dispuestos a seguir haciéndolo. Doctor Felipe, muchísimas gracias. Lo más importante es tener un solo canal para dar la línea en los territorios. De acuerdo. Muchísimas gracias. Doctora Ángela, me quedan 4 minuticos. La última pregunta para la FAO. ¿Cuál es la importancia que toma la inclusión de la agricultura familiar en las políticas públicas? Doctora Ángela. Bueno, Edwin, en las economías en desarrollo, las compras públicas de bienes y servicios suponen al menos un 50% del gasto público total. Según el Banco Mundial, representa esto entre un 15 y un 20% del Producto Interno Bruto. Y en los países de ingresos altos, las compras públicas son igualmente significativas, alcanzando una media de un 12% del Producto Interno Bruto.
Aquí, ¿qué le puedo decir? En Colombia, con ese ejercicio que hicimos de las compras públicas que hemos hecho durante varios años, en el 2018 se hizo un análisis de cuánto se invertía solamente en programas de alimentación del PAE, del ICBF y de los PEC, y son cerca de 2.6 billones de pesos lo que se invierte el Estado en alimentación. Entonces, ¿qué se espera con esta compra pública a la agricultura familiar? Pues esperamos que estas compras públicas que han sido utilizadas habitualmente como un instrumento para lograr resultados sociales y económicos y medioambientales, pues en Colombia tenga un impacto que logre contribuir a la reducción de la pobreza rural, que logre fomentar el desarrollo agrícola al orientar esa demanda pública de alimentos hacia proveedores pequeños, hacia proveedores que son pequeños agricultores, agricultores familiares, campesinos, comunitarios, en cómo está la pobreza, cómo la inseguridad alimentaria, la malnutrición también se empieza a erradicar, cómo fortalecer los medios de vida de los pequeños agricultores y cómo ese aumento de la producción, de la productividad, la diversificación, las actividades no agrícolas, la protección social y demás, pues pueden mejorar las condiciones de vida y bienestar de los hogares rurales. Entonces, pues ampliar este mercado a los pequeños agricultores, a los agricultores familiares, pues nos trata de llevar y nos conduce a cómo lograr mitigar la pobreza y a cómo fortalecer la seguridad alimentaria de esta población y a su vez de quienes son destinatarios de los alimentos a tener alimentos en condiciones de calidad, de inocuidad, de oportunidad, alimentos frescos y una dieta variada que nos ayuda al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el uno, que es erradicación de la pobreza, enfocando la pobreza rural, y el ODS 2, que es hambre cero. Entonces, cómo estas canastas de alimentos y esta oferta que se puede brindar a partir de la agricultura familiar, pues ayuda de algún modo a que los agricultores familiares satisfagan sus necesidades nutricionales y también económicas. Listo, doctora Ángela. Muchísimas gracias. Doctora Flora, doctor Felipe, doctora Ángela Rivera, desde FAO, gracias por estar en este espacio. Nosotros vamos a estar en este segundo semestre, doctor Felipe y doctora Flora Ángela, con la Consejería de Equidad, la Consejería Presidencial de Equidad Mujer. Ellos quieren seguir que sigamos haciendo estos temas de jornadas pedagógicas. Vamos a seguir, vamos a invitarlos, esperamos las personas que están conectadas que nos acompañen en esta pedagogía de la Ley de Compras Públicas Locales. Doctor Felipe Márquez, Dios le pague, doctora Flora, doctora Ángela, muchísimas gracias porque yo creo que realmente este diálogo, este conversatorio nos sigue, hay que seguir para seguir construyendo y dinamizando la economía local en nuestro país y más en la parte rural, en la parte urbana, para poder cumplir con lo que dice esta ley y este decreto. Muchísimas gracias y los esperamos nuevamente en un foro de conexión solidaria con la UAEOS.